Estamos de regreso con su programa Una Sola Voz. Hemos estado hablando sobre los peligros que nosotros podemos encontrar al no saber manejar la ofensa y al no poder perdonar esas cosas que nos vienen a acontecer. Y algo que hablábamos es que muchas veces esa ofensa que viene a nosotros tiene que ver con una percepción que tenemos. Porque es posible que nosotros creamos que alguien nos está haciendo algo, pero realmente la motivación o la intención de esta persona no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando. Y también una de las cosas que decíamos es que muchas veces hablamos de algo injusto que se hizo con nosotros. La pregunta es desde qué punto estamos evaluando esa injusticia. Pero que tenemos una responsabilidad y que hay algo que nosotros tenemos que poder entender hoy cuando las ofensas vienen a nosotros, que es el poder manejarla y que hay peligro al no saber hacerlo. Y uno de los primeros peligros que nosotros vamos a encontrar en esto, lo leemos en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios no va a perdonar nuestras ofensas. Si nosotros no desarrollamos esa capacidad de perdonar, entonces un peligro es que Dios no perdone nuestras ofensas. Creo que ahí es importante para mí tratar de establecer algunas cosas. Primero, yo preguntaría a aquellas personas que nos están viendo si ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es algo muy importante porque lo que nos está diciendo aquí tiene mucha trascendencia, tiene mucha profundidad. Y creo que esto no tiene que ver con ningún tipo de religión, creo que esto tiene que ver con todo aquel que se llama un cristiano. Y una de las cosas que yo he visto que se dice mucho es que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Y eso es una frase que se ha regado. Y si se ha regado es porque se ha utilizado. Sí. Y si se ha utilizado es porque muchos creen que eso puede ocurrir. Ahora, pudiera ser así. Pudiera ser que Dios perdone a esa persona. Pero el no perdonarla, ¿qué te causa a ti? Y aquí lo que nos está diciendo es que cuando nosotros no perdonamos a alguien, lo que eso produce es que Dios no nos perdone. En otras palabras, si vos fueras Dios y yo tengo un conflicto con el pastor Vladimir, al no perdonarlo a él, yo tengo un problema en mi relación contigo. Hay algo que me afecta. Y ahí tenemos que comenzar a tener una visión espiritual de este asunto. Porque si yo quiero estar bien con Dios, lo que me está diciendo este versículo es: ustedes necesitan mi perdón. Yo necesito tu perdón. No, para mí no es algo opcional. Yo necesito el perdón de Dios. Todo ser humano necesita el perdón de Dios. Y para obtener el perdón de Dios, me dice este versículo que está vinculado a la capacidad que yo tenga de perdonarte a ti. O sea, tu perdón hacia mí está definido por mi capacidad de perdonarlo a él. Y si yo no lo perdono a él, entonces yo no puedo pedirte perdón a ti. Ahora, cuando nosotros leemos eso, nuestra mente puede tratar de encontrarle una forma de torcer, porque esa es parte de la naturaleza del ser humano. La parte de la naturaleza del ser humano es querer torcer lo que está establecido, encontrar la forma de lograr un objetivo sin tener que hacer lo que se requiere para ese objetivo. Y eso es un peligro, y es un peligro grave, porque el peligro va a afectar mi relación con Dios. Y si yo no tengo una relación con Dios fluida, entonces ¿qué me queda? Yo creo que la palabra relación es clave en eso. Usted decía, esto no tiene que ver con religión, porque realmente no tiene que ver con religión. Tiene que ver con una relación natural que tenemos con Dios. Pero Dios plantea también en el Padre Nuestro que Él literalmente nos asigna a que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido, que perdonemos las ofensas como una asignación divina. Ahora, si yo no perdono, mi relación con Dios no va a estar bien. Y es importante entender que mi relación con Él está en prioridad. Yo te hago una pregunta que se me viene a la mente rápido.
perdonar es decirle a la otra persona que lo que hizo no es malo. No. Porque no quisiera yo que se tergiversara aquí como que estamos diciendo que hay que justificar o que excusar el mal actuar de la otra persona. No tiene que ver con eso. Es que perdonar es responsabilidad mía. Cómo yo manejo el evento es mi responsabilidad, independientemente de lo que haya sido el evento y que pudiera ser que todo el mundo esté de acuerdo que hizo mal. Mi deber es soltar eso. Mi deber es cancelar esa deuda. Pero no estás diciendo que lo que la otra persona hizo es incorrecto. No. Ni estamos diciendo que no te dolió. Exactamente, porque en mi sistema de valoración puede hacer que yo vea. Usted dijo algo muy importante en el segmento anterior, habló sobre ceguera. Ceguera espiritual es la incapacidad que tiene el hombre de poder ver la vida desde el marco de cómo Dios ve la vida. Y Dios ve un evento donde hay una ofensa, la forma en que Dios lo ve es que debo de perdonar y la responsabilidad es mía. Ahora, evidentemente, también al otro lado le pone una responsabilidad que si yo me doy cuenta que en algo ofendí, pues yo también tengo que buscar ese perdón. Pero en el caso de la ofensa en sí, el ofendido, el agraviado, tiene la responsabilidad de soltar esa ofensa, porque no tiene que ver con que si lo hizo o no lo hizo, si es o no es, sino con que yo, por mi relación con Dios, por el temor de Dios, por el entendimiento de la palabra, yo quiero estar en una buena relación con Dios en prioridad y yo necesito que nada empañe mi relación con Él y yo suelto eso. Por otro lado, cuando haces eso, ¿qué va a ocurrir con esa persona que te hizo o te provocó la injusticia o el daño? También cuando vos perdonás, vos lo que estás haciendo es poniendo esa circunstancia y a esa persona en las manos de Dios. Exactamente. Y ahí ya es un asunto muy delicado, porque lo que yo estaría diciendo es como que tú y yo somos hermanos y Él es nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos un conflicto y el Padre dice, perdónense. Y yo vengo donde el Padre y le digo, mire, Pastor Vladimir me causó esta herida, pero yo ya lo perdoné y quiero estar bien contigo. ¿Cuál es la reacción de un padre? Ahora, ¿qué va a hacer un padre? Y Dios es Padre, y Dios es Dios, y Dios es Rey, y Dios es Señor, y Dios tiene muchos atributos. Y uno de ellos es que Él es justo. Es justo. Y que su trono es un trono de justicia. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos liberando a esa persona de nuestra justicia. Yo ya no voy a tratar de hacer nada para recibir un resarcimiento del daño. No voy a tratar de recibir una actitud de esta persona hacia mí que satisfaga lo que estoy sintiendo. O lo que yo considero que Él tiene que hacer. Exactamente. Entonces, verdaderamente lo que estoy haciendo es, Señor, yo quiero estar bien contigo, yo lo perdono y lo deposito en tus manos. Lo que tú hagas con Él ya tendrá que ver con un asunto de tu justicia. Y aún el Señor dice que los bendigamos. O sea, más allá aún. Porque hablando siempre de la ceguera, el problema cuando yo estoy en un estado de ofendido, y le voy a llamar un estado, es que mi referente solo soy yo. Y muchas personas pueden llegar a hablar conmigo y tratar de hacerme ver las cosas diferentes, pero en ese estado uno literalmente está ciego. Entonces es importante venir a la justicia divina. ¿Qué Dios dice? No como un juez, sino como un Padre amoroso que quiere lo mejor para mí. Y porque Él sabe que el no soltar una ofensa, el no perdonar, me va a causar perjuicio a mí. Ni siquiera fue al ofensor, sino al ofendido. Por eso va a ser importante la forma en que yo lo veo desde la óptica de Dios. Porque perdonar tiene que ver con esa impartición de Dios a nosotros. Es divino. O sea, el que logra perdonar se está pareciendo al actuar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona todos los días. A cada momento cometemos un error, un pensamiento, una mala reflexión del corazón. Lo cometemos y Dios está ahí para perdonarnos. Entonces, cuando yo perdono, literalmente es como que asciendo. Es como que me coloco en una posición superior. ¿Por qué? Porque realmente estoy aplicando esa persona de Dios, esa vida de Dios en mí y estoy bendiciendo a una persona.
Entonces podríamos concluir, porque ya el tiempo se nos agotó, que cuando yo decido perdonar, entonces lo que estoy haciendo es diciendo, mi relación con Dios es más importante que cualquier cosa. Así es. No voy a hacer mi justicia, lo voy a entregar en las manos de Dios y simplemente me desconecto de esa situación. Por otro lado, si no hago eso y retengo la ofensa, entonces lo que estoy diciendo es, aunque yo quiera acercarme a Dios, hay una ofensa, hay un asunto no resuelto entre tú y yo, que es un asunto del corazón. Meramente. Y sí. que creo que lo vamos a ver más adelante, es un asunto del corazón. Pero al final, el hacer lo correcto me bendice y el no hacerlo me va a continuar produciendo daños. Queremos agradecerle a todos ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que cada uno de estos programas pueda servir, no para estar desde aquí como el que lo sabe todo, sino para compartir un poco de nuestras experiencias y de lo que el Señor nos ha enseñado y de aquellas cosas que nosotros estamos tratando de agradar a Dios cada día. Nos falta mucho por alcanzar, decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, nosotros no pretendemos haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hacemos, estamos tratando de caminar en una vida continua, de esfuerzo, de lucha, de sacrificio, donde podamos agradar al Señor. Así que gracias por haber estado con nosotros, será hasta nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.